verdad no creo que sea de esa generación de la que dedica poemas o tal vez lee prosas y versos, ¿no? Pero tenemos el libro de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Uno de esos segmentos es el que he extraído, que me parece interesante para describir una despedida, aparentemente identificar las emociones y expresarlas en palabras. Hoy, para los jóvenes niños, resulta difícil. Por eso es que existe la frustración y esta necesidad de generar rencor y buscar un culpable ante cualquier hecho, acción que nos lastime, genere en nosotros dolor. Para el cerebro, el dolor y la angustia tienen un efecto similar, un punto de activación similar, que a veces no sabemos reconocer e identificar. Está vinculado a la amígdala derecha, al reconocimiento de las emociones. ¿Quién los expresa? ¿Quién puede leer? Los varones todos han salido. Ya no la quiero. Ahí está, señor. Perdón. Lee, por favor, en representación. El poema, pero en voz del locutor. Tiene que hacer la voz del locutor. No tiene sentido dar lectura. Ahí está también. Y estoy ciega. Entonces, léalo usted ahí. En voz del locutor. Ya no la quiero, es cierto, pero cuando la quise, mi voz buscaba el camino para tocar su oído. De otros será de... A ver, yo lo voy a leer a ver si Ya no lo quiero, es cierto, pero cuando te quise, mi voz busca. No me gusta leer poemas. ya no la quiero. Es cierto, pero cuando la quise, mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo, claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Miren cómo define una despedida, ¿no? Hemos olvidado y no le hemos dado significado a esos actores, a esos escritores, a aquellos que se dedican de verdad a expresar en palabras, emociones, intenciones y sentimientos. Entonces, muchas veces dejamos de lado este tipo de inteligencia porque ya la consideramos parte de nuestro entorno y no es tanto así. Tiene que existir una serie de cualidades en correlación con el lenguaje y están vinculadas con la comprensión y la expresión del lenguaje. ¿A qué hace referencia la comprensión? ¿A qué hace referencia la comprensión? A asimilar, interpretar aquello que se manifiesta, ya sea el lenguaje verbal o el lenguaje escrito. ¿A qué hace referencia la expresión? De la manera que uno se expresa. A la forma en cómo se presenta esa información. En este caso, vinculado a lo que es los idiomas, los símbolos del lenguaje como tal, en los diferentes idiomas. Y cómo estos se expresan ya sea en el lenguaje verbal o en el lenguaje escrito. Ahí está, ¿no? La comprensión. Una conversación diaria, rutinaria, permite identificar dentro de esa conversación un tema en común y aquello que se trata de comunicar. En la expresión, lo que anteriormente mencionaba, por ejemplo, ese pequeño segmento de los poemas de Pablo Neruda, que expresa claramente una despedida, que es dolorosa. Una forma de comunicación. Estos son los componentes o dimensiones del lenguaje. A ver, quiero que me ayuden a correlacionar. ¿A qué hace referencia la sintaxis?
La fonología, la semántica. La fonología hace referencia a los sonidos del lenguaje. La semántica. ¿A qué hace referencia la semántica? Está llevado el primer semestre. ¿No recuerda? No lo puedo creer. La virtualización. La pragmática, ¿a qué hace referencia? Al uso práctico del lenguaje. Entonces ya tenemos el sonido del lenguaje, la pragmática al uso práctico del lenguaje. La sintaxis, ¿a qué hace referencia? Al significado de las palabras. Y la semántica a la estructura del lenguaje. Algunos sí tienen clara la idea. El resto, no olviden por favor las dimensiones del lenguaje, es importante. Para llegar a un proceso evolutivo de lo que es el metalenguaje, cada uno de nosotros debe dominar estas dimensiones, además de las características de la comprensión y expresión. ¿Esto cómo se logra? Enseguida se los voy a explicar. ¿Cómo es que actúa nuestro cerebro y los hemisferios cerebrales a la hora de interactuar en el proceso del lenguaje? Entonces definimos a esta inteligencia como el potencial biopsicológico vinculado con el lenguaje verbal y las capacidades de expresión lingüística. De acuerdo a Gardner, es el uso efectivo del lenguaje en su comprensión y en su expresión, ya sea oral o escrita. A eso hace referencia. Entonces, todos aquellos que tienen facilidad de palabra pertenecen a estas dimensiones y a este tipo de inteligencia. No todos poseen facilidad de palabra. No sé si alguna vez han participado de un taller o conocen dentro de su entorno universitario. Tenemos ese problema los docentes de que tenemos amplio conocimiento de un tema, pero a la hora de comunicar esa información y de interactuar con el estudiante, utiliza términos y tal vez relatos bastante difíciles de comprender. No utiliza los términos adecuados, las pausas, la entonación de la voz. En primer semestre, ¿recuerdan los docentes que tenían? Uno que ¿alguno ha marcado de manera particular? ¿Perdón? El licenciado ¿Ya Paco? ¿Qué característica particular tenía el licenciado? Nos corregía uno por uno. Las actividades las corregía uno por uno. ¿Pero qué corregía exactamente? El contenido, las características que poseía la actividad. Todo. ¿Y cómo era en clase? ¿Interactuaba con ustedes? Era virtual. Era virtual, pero pese a eso lo comprendían. Excelente, excelente, porque esa es la intención. En la virtualidad perdemos un 50% a los estudiantes. Cuando la clase se vuelve tediosa, los perdemos. Está en el celular ahí, puede estar en el baño, jugando arriba, en la cocina, escuchando. Pero cuando la clase resulta interesante y el contenido resulta interesante, estamos ahí atentos. Y abre ventanas hacia nuevos conocimientos o nuevos temas que indagar. Nos deja con esa incógnita. Y esa es la mejor expresión o la mejor versión de un docente, cuando te deja con esas interrogantes, con esas ventanas abiertas que uno como estudiante debe explorar. Te deja con ese segmento. Les ha debido pasar entonces con el licenciado, además de, como ustedes mencionan, las cualidades que posee como docente. Entonces, siempre deja esa huella alguna persona, ya sea dentro del entorno familiar, dentro del ámbito educativo, también en el colegio, en primaria. Recordamos a un profesor en particular que ha cumplido esas características y sirve de inspiración, y tratamos de comparar, es como una barra que ponemos para comparar las cualidades que debe poseer un docente.
Entonces, cuando no genera esas expectativas que todos tratamos de cumplir, entonces nuestro nivel de atención también baja. Entonces, una de las cualidades particulares que debe poseer el docente, además del dominio del contenido, es la facilidad de palabra. Y también que esa facilidad de palabra llegue a los estudiantes. No simplemente un relato exhaustivo del tema. Muchas veces participamos de esas clases. Yo recientemente estoy participando de posgrado y encuentro docentes bastante interesantes que te muestran 3 diapositivas. 3 diapositivas mostró un docente que está ahora en España realizando su posgrado, doctorado, si no me equivoco. Solo ha puesto 3 diapositivas que se mostraban que eran improvisadas. Allá eran las 3 de la mañana, aquí eran las 8 de la noche. Pero te mantenía así atenta, porque la dinámica que tenía de interactuar con el entorno era muy interesante. Y hablaba de realidades, de experiencias reales, que ponen en manifiesto cualidades muy particulares que poseemos. Existían otros, con postdoctorado, masterado, te mencionan así un currículum impecable, que dices, wow, qué increíble. Pero te muestra su segmento de diapositivas y un montón así, de letras pequeñas con autor, letras pequeñas con autor, y el esquema, y evidentemente como estudiante uno se pierde, porque no está centrado en un foco de atención, en un tema en específico. Y esa cualidad la deben poseer tanto ustedes cuando realicen sus intervenciones y tanto los docentes, porque no simplemente es desarrollar el contenido por desarrollar, es también que quede en los estudiantes aquello que es importante. Y hoy en día se aboca al aprendizaje significativo. Si al estudiante no le resulta útil, lo desecha. Si no lo pone en práctica, lo olvida. Entonces, tiene que existir esa correlación de compensación de la información. Y los docentes de hace tiempo atrás todavía no la poseen, no se adaptan a estos entornos y deben hacer, y resulta más útil. Y esa es una cualidad particular de la inteligencia verbal lingüística. Lo evidenciamos también en los niños, ¿no? Cuando participan, por ejemplo, ahora ya no se realizan, ¿no?, esas horas cívicas con declamaciones. Y los niños peleaban por participar para declamar. ¿Quién lo hacía mejor? Participaba. Ahora es obligatorio. Los forzamos, los empujamos a que participen, cuando eso ayuda de manera dinámica a trabajar la inteligencia verbal lingüística. Trabajar de una actividad de oratoria. O incluso trabajen con su pareja, si todos tienen pareja. Expresen tal cual lo que sienten. Si es una molestia, exprésenlo tal cual. A veces la conducta no pone en manifiesto eso, más la expresión verbal. Y eso demuestra madurez. Cuando nosotros dominamos estas dimensiones, ya estamos en ese proceso evolutivo de escalera al metalenguaje. ¿Quién lo dice? Ahora. Y aquí tenemos un claro ejemplo. Esto lo utilizamos en programación neurolingüística, cuando trabajamos lo que es el canal de percepción verbal y visual. Tenemos en la imagen a un elefante. ¿Qué observa? ¿Cuántos hombres son? 5. ¿Qué notan en particular en esos hombres? Tienen los ojos vendados. Quiere decir que ellos no saben exactamente qué están o a qué experiencia o con qué experiencia se están involucrando. Aparentemente, de acuerdo al experimento, los ha llevado vendados. Ellos tienen que identificar el elemento que se les presenta mediante el tacto, la palpación. Vamos a realizar esta actividad y me va a demostrar qué cualidades ustedes poseen. ¿Ya? Voy a nombrar a 5 estudiantes. Cada uno va a representar a uno de esos hombres. ¿Ya? Voluntarios. No hay voluntarios. Estoy hablando de la expresión, ¿verdad? Muy bien. ¿Tu nombre? Braulio. Tú eres el hombre que está sujetando la pata. Betty. Tú eres
La persona que está sujetando. ¿Tu nombre? Jessica. Ahora es la persona que está sujetando la cola. Beatriz. ¿Tú estás sujetando? No. Y por último, ¿tu nombre? Brian. 2. Tú estás en el lomo. Ahora quiero que simulen que ustedes están con los ojos vendados y quiero que me describan simplemente aquello que imaginariamente están palpando. Empezamos con Bravo. Cierra los ojos e imagina que estás ahí palpando. Y me tienes que describir lo que estás palpando. ¿Según al animal dice o...? Lo que estás palpando. Que se siente el brazo. Sí, lo que estás tocando con las manos. Este es Bravo. Vamos, Bravo. Estoy tocando ver algo calloso, duro. Es algo grande. ¿Ya? Pesado. Hay barro también. Está mojado. Algo grande, duro, pesado, lleno de barro, mojado. Ya, ahí lo dejo. Muy bien. Es algo que es raro, es igual no tiene huesos, se siente que se mueve, se siente la respiración, que no tiene articulaciones. Muy bien. Betty, Beatriz. Jacqueline. En ese orden entonces. No sé por qué tengo en mente a Betty. Debe ser de otro paralelo. La Jacqueline. Es un árbol grande que tiene movilidad. Tiene pelitos. Tiene pelitos. Siento que si hago un ruido fuerte se asustaría. Ya. ¿Quién sigue? Brian 2. No lo mires, solo imagina que estás tocando ese segmento. Cierra los ojos e imagina que estás ahí, tal cual como ese personaje. Estoy tocando una piel dura que tiene tipo pelitos y es una piel muy gruesa que es difícil de entrar con algo punzante. Si lo pellizcas, no se puede. Tampoco se puede. Es muy grueso para que llegue a la Muy bien. ¿Quién sigue por último? Por acá. Bueno, Maricela, por ejemplo, percibir que tiene tal vez, se siente algo tal vez como piel, es algo duro, y también algo largo, es parte de lo grueso, algo pequeño, o lo más delgado, y en la punta tiene pelitos, y es un poco liviano y la parte tal vez pesada, porque es grueso y... Muy bien. Cada uno ha tratado en sus propias palabras de describir el segmento que le corresponde. Parece sencillo, pero viene una múltiple información a lo que se describe al tratar de describirlo, pero no verlo, o al tratar de interpretarlo sin saber exactamente qué es. Cuando observamos la imagen sabemos perfectamente qué es, pero si nos ponemos en el lugar de los personajes, necesariamente tenemos que palpar. Y cuando no observamos, llega a nosotros el pánico, un estado de alerta, de supervivencia. Me va a dañar, me va a lastimar,
y lo tratamos de hacer de manera gradual, hasta que identificamos. Y para cada uno, si les preguntara a esos personajes, ¿qué es? Me puede decir, es un elefante, es un caballo, parece un rinoceronte, cualquier otro animal. Pocos van a coincidir en que es un elefante. Y ese programa se puede trabajar dentro de lo que es el ámbito educativo para realizar análisis de imagen con aquellos niños que tienen hiperactividad, los concentran, los motivan. Inmediatamente ya los vemos atentos a la información, porque les resulta interesante, sobre todo si se manipula objetos de verdad. Con eso trabajamos también el lenguaje. ¿Qué características posee esta inteligencia? Tiene habilidad para la comunicación, que se mencionaba, esa facilidad de palabra y de transmitir la información. ¿Cuántos de ustedes han participado de esos programas de motivación personal, inteligencia emocional, superación personal? ¿Cómo ven a los oradores? ¿Han participado alguna vez de esos programas? ¿No han participado? Les sugiero que lo hagan. De verdad llama la atención. Y ahora hay más para mujeres, solamente para mujeres, porque aparentemente nosotros estamos en ese proceso de inestabilidad emocional, consecuencia, pero de varios factores. Entonces, tienen esa facilidad de comunicar, como el poema, de transmitir mediante palabras esa información. La angustia, el dolor, alegría, tristeza, o tal vez información específica mediante un breve concepto o una breve definición. Tienen fluidez en la expresión y en el aprendizaje de nuevos idiomas. Lo recomendable es que se aprenda un idioma antes de cumplir los 12 años, de manera básica. Posterior a los 12 años se puede complementar, pero lo ideal es trabajar un nuevo idioma hasta los 12 años. Porque hasta los 12 años los circuitos neuronales involucrados están consolidando sus conexiones sinápticas. Entonces es mucho más factible que el niño no lo olvide a edad adulta, aunque no lo practique, porque ya va a estar dentro de su memoria. Una vez que identifique nuevamente en edad adulta, pese a que no lo ha generado, fácilmente lo va a recordar. ¿Qué sucede en nuestro caso? Los que vivían en área rural y saben del marao quechua, ese es nuestro idioma latino. Entonces, ¿cuál es el idioma nuevo que hemos aprendido? El castellano. Ha sucedido una acción inversa a lo que debería ocurrir. Nosotros deberíamos practicar nuestro idioma de origen. Siempre. Pero hemos insertado este nuevo idioma y ha modificado la estructura de los circuitos neuronales. Por eso a muchos no nos parece familiar como lo hablan, pero ya no recordamos exactamente cómo se deben articular las palabras, porque hemos modificado la estructura de lo que es la corteza cerebral. Notorio disfrute de la lectura y la escritura. Pocos niños son los que trabajan la lectura y la escritura. Pocos niños. ¿Qué debemos hacer para fomentarlo? ¿Qué recomiendan ustedes? Nativos digitales, inmigrantes digitales. En mi caso soy inmigrante digital. En su caso son nativos digitales. Ustedes han nacido con las tecnologías. ¿Qué recomendaría para fomentar la lectura y escritura? Hoy, a un niño de 7, 8 años que esté en ese proceso de adaptación. Nadie me va a responder. ¿Qué recomiendan? En internet licenciadas hay aplicaciones que tienen la solución de palabras con imágenes para un niño de 8 años. En internet, ¿no? Varias aplicaciones. Ese tiene que ser nuestro principal recurso, la tecnología y su adaptación a entornos educativos. Muchos de los niños están pegados al televisor, a los celulares y a las tabletas. No les podemos negar el derecho que han adquirido mediante el ejemplo que nosotros generamos y las nuevas tendencias. Por tiempos limitados, recomendados y con aplicaciones con características adecuadas.
pero en lo que pocos niños han cultivado desde casa ese hábito de lectura. Puede ser la Biblia tal vez, al iniciar el día y al terminar el día. Leer un segmento de la Biblia también enriquece nuestro espíritu. Manejo de vocabulario amplio y variado. Ustedes fácilmente pueden discernir e identificar aquella persona que de verdad posee estudios, porque ustedes están dentro de ese proceso. Y varias palabras que resultan para otras incomprensibles, a ustedes les resulta factible. Porque en la mayoría de los casos trabajamos con esa es nuestra herramienta de trabajo, el discurso y la palabra. ¿Qué pasa con los niños? Niños chiquititos, de 7, 8 años, que pueden dar un gran discurso, en términos adecuados, que dan una lectura a un tema y claramente lo pueden describir. Ahí identificamos las cualidades y bondades de esta inteligencia. Facilidad para retener información en la memoria, es lo que les mencionaba. Por ejemplo, en mi caso, de acuerdo a lo que es el test de PAC, de PNL, yo soy visual auditivo, pero no soy de lectura. Quiere decir que puedo estar escuchando un relato, un orador, y sí asimilo lecturas. Puedo observar la imagen y el diagrama y sí asimilo lecturas. Pero en la lectura, por más de que le dé 100 lecturas al texto, no puedo asimilar lecturas. Entonces, a eso hace referencia. Esta cualidad sí la poseen los verbales lingüísticos, en mayor o menor proporción. Esa facilidad para asimilar las palabras. Incluso se acuerdan la página, el autor, el año de edición. No necesito repasar para el tema. Escuché claramente al docente. Y eso lo recuerda en el examen, el repaso. Incluso en la práctica. Lo ponen en práctica. Habilidad para relatar, escribir y elaborar textos. Lo que sucede con los escritores, con los que redactan textos. ¿Qué pasa con el sustrato neuronal? Actúan ambos hemisferios. El aparato fonador, la corteza cerebral, pero también la sociedad y la función de la sociedad en torno a los términos, palabras del vocabulario. Tenemos los llamados modismos dentro de nuestro entorno. Por ejemplo, los paseños somos del ya. Ahora no sé si las definimos como una palabra, como un modismo, una cualidad. No entra dentro de los estándares de lo que es la clasificación de palabras, el ya no sé dónde entraría. O lo de los canvas, ¿no? Puede. Entonces tampoco entra. Entonces, la función de la sociedad también está dentro de lo que es el desarrollo de esta cualidad. El hemisferio derecho no dominante está involucrado con lo que es el lenguaje gesticular, corporal, el tono de voz, entonación, velocidad y emotividad. Esa es la función de mi hemisferio derecho. En este momento ustedes me están escuchando y están claramente identificando estas cualidades. El tono de voz, entonación, velocidad y al relatar el poema, la emotividad. El hemisferio dominante, que en el 95% de la población es el izquierdo, está vinculado con estas áreas específicas. El área de Broca, ¿con qué segmento, con qué función está involucrado el área de Broca? Con el lenguaje hablado o articulado. ¿Dónde se encuentra? En la corteza del lóbulo frontal. El área de Wernicke, que está vinculado con la comprensión del lenguaje. ¿Dónde se encuentra el área de Wernicke? ¿En qué corteza? Temporal y un segmento de la pared. Para varios autores está en el área 39 y 40, pero otros también involucran al área 22, 39, 40 y 22, de acuerdo a la descripción de Broca. Van a encontrar dentro de la literatura estos estudios. Encontramos al hipocampo, que se encuentra en correlación con la corteza temporal,
y la memoria a largo plazo, nuestro almacén de información. Por eso recordamos las palabras, los tonos, correlación de elemento o gráfico con palabra, interpretación de sonidos. La corteza auditiva, que en este momento está actuando en ustedes, al escucharme e interpretar las palabras que estoy articulando. Todas integradas a la corteza motora primaria y secundaria, que van a activar mi aparato fonador. Mi aparato fonador incluye labios, lengua, mejillas, cuerdas vocales, que me va a permitir, en el caso del lenguaje verbal, realizar la emisión de sonidos. Esto es voluntario. ¿O alguien ha gritado de manera involuntaria? No creo. Todos actuamos y entonamos la voz en un tono muy particular. No van a olvidar para el examen entonces que muchos se han equivocado en eso, en las cortezas diarias. ¿Ya? Cuando hablamos de inteligencia verbal lingüística, a área de Broca y área de Weber. ¿Cómo se conectan? Mediante un fascículo denominado fascículo acuático. En el proceso de lectoescritura vamos a observar al niño así, o repitiendo la palabra. Érase una vez, porque está integrando área de Broca y área de Weber. Y se quedan con ese hábito de repetir incluso la lectura en voz alta y les cuesta la lectura silenciosa. Y ese es un proceso de adaptación. ¿Qué personajes tenemos? William Shakespeare. ¿Quién no ha leído a William Shakespeare? ¿Qué obras ha generado William Shakespeare? Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, ¿no? Un dramaturgo bastante interesante. Sufría de dislexia y tartamudeaba. Quiere decir que solamente tenía la cualidad de la escritura, no tanto de la participación popular. Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Miguel de Cervantes, también escritores. Octavio Paz. Entre esos también encontramos a varios políticos. Barack Obama, un político que ha sido presidente de los Estados Unidos y mediante su discurso se ha ganado elecciones, ha ganado votos de la comunidad, tanto de la comunidad cáustica y de la comunidad de filosofía. Su discurso le ha permitido ser presidente de los Estados Unidos, además de las cualidades que poseía como orador. En nuestro entorno, ¿quién podemos mencionar? Como un político que de verdad en sus campañas te llega al corazón, porque después se olvida. Álvaro García. ¿Quién? Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ahora, ¿quién creen que gane de presidente? Arce Evo. Está entre los dos, ¿no? Pero no escucho ningún discurso que me llegue al corazón. Recién van a sacar sus cualidades lingüísticas. Palabras que lleguen al corazón. Y después nos van a olvidar. Promesas falsas. Recién nos van a mentir. Recién nos van a empezar a mentir. La frase de William es: ser o no ser. Esa es la poesía. ¿Son o no son? Solo sé que nada sé. El que nada sabe, nada teme. Él lo mencionaba. Las profesiones hacen referencia a los estadios finales de cada inteligencia, ¿ya? Por eso siempre las menciono. Estos estadios finales permiten identificar qué cualidades poseen las diferentes tendencias en profesión. Podemos realizar una valoración en base a inteligencias múltiples para lo que es la orientación vocacional o para la selección de un empleado ante una determinada función dentro de una empresa. Tiene que poseer ciertas cualidades. Entonces, por eso siempre menciono las profesiones. Tenemos a los periodistas, a los abogados de cuello blanco, profesores, políticos, escritores, comunicadores, sociales, psicólogos, poetas, actores, conferencistas y dramaturgos. Y a los Latin Lovers,
Usualmente el hombre convence a la mujer con palabras, con promesas. Entonces, ya vamos a identificar, a medida que maduramos, identificamos que son más palabras y pocos hechos. Entonces, tenemos que aprender a identificar. Las cualidades propias de este tipo de individuos también podemos agregar a los pastores de las iglesias, que también poseen esa facilidad de palabra y el dominio del discurso como tal, para generar en su comunidad una reflexión, llegar y ahondar en un tema en específico. Un cómico, si las cualidades que posee para expresar, sí. Por ejemplo, Charles Chaplin, involucrado con lo que es la inteligencia kinestésica, y ese cine mudo sí generaba risas, pero su forma de expresión era gesticular o momentos de tristeza, no necesitaba la palabra, y esa es una forma también de comunicación, ¿sí? Una forma de expresión. ¿Cómo podemos potencializar? No me escriban saltar la cuerda, como me han hecho en el examen. Ya les he indicado, no son profesores, son psicopedagogos. Utilicen términos adecuados. Siempre utilicen términos adecuados, porque llegar a la universidad y cursarla durante 5 años, yo creo que amerita utilizar la terminología adecuada. No poner para desarrollar la inteligencia kinestésica, saltar la cuerda. Esa es una acción. Sí, permite, pero yo creo que el término adecuado, ¿cuál sería? Desarrollar la psicomotricidad, o esa la coordinación, la velocidad, mediante el salto de la cuerda por sesión. Entonces, ¿qué actividades podemos realizar? Múltiples, para lectura y escritura hay un sinfín de actividades, pero principalmente ustedes deben conocer las que se generan para dificultades en los procesos de lectura y escritura y dificultades en la expresión verbal. Por ejemplo, trabajar con material de lectura, un sinfín de actividades. Fomentar actividades expositivas, debates y relatos. Evidentemente, esto de fomentar actividades expositivas, debates y relatos debe tener un objetivo. ¿Qué características vamos a trabajar? La expresión verbal, la elocuencia, en la forma de comunicación, el tono, la entonación, dentro de lo que es la estructura de las oraciones, cumple con las dimensiones del lenguaje, la sintaxis, la gramática, la fonología. A eso hace referencia. Uso de las TIC, podcast y Spotify. ¿Quiénes han trabajado con podcast? ¿No han trabajado con podcast? Sobre todo con los niños chiquitos se trabaja, donde se relatan cuentos e historias para la comprensión lectora. Aprendizaje basado en proyectos que hacen referencia, por ejemplo, a la elaboración de una revista, de un proceso gradual que involucra varios meses, mediante una secuencia de sesiones. Fomentar actividades de elaboración y creación, ya sea de historias, narraciones, proyectos de vida, profesiones, lo que pasa ahora con el agua, por ejemplo, tema alarma. Actividades lúdicas, sopas de letras, crucigramas, retroalimentación de información, con juegos simples como el ahorcado. O comprensión lectora mediante imágenes, secuencia de imágenes y secuencia de palabras, la correlación e interacción para la interpretación. Es lo que les mencionaba. Juego de palabras, contar historias, redactar, la lectura rutinaria. ¿Dónde inicia el desarrollo del lenguaje? A partir de el llanto, como primera manifestación. ¿Qué mencionaba Mikov en relación al desarrollo del lenguaje? ¿Han estudiado el proceso evolutivo del lenguaje mediante las teorías? Que es un proceso de adaptación, de integración, como forma de supervivencia.
llanto, gorgojeo, balbuceo, son las etapas prelingüísticas. Ya en la etapa lingüística encontramos las holofrases, ma, pa. Luego el lenguaje telegráfico y por último el desarrollo del lenguaje y ampliación del vocabulario gradual. Y eso depende del entorno en el cual se encuentra el individuo. Tenemos ciertos modismos, ¿no? Por ejemplo, a los niños chiquitos les enseñan carne, ¿qué es? Chiche. Ya ven, todavía está en nuestra memoria. Zapato. ¿Qué le decían a zapato? Papa. Te voy a poner. Ya está. Está en nuestra memoria. Tal cual. Entonces, no está ni dentro del vocabulario ni dentro del entorno, pero está vinculado. Sor Juana Inés de la Cruz, de mediados del siglo, era una escritora nada comprendida por cómo describía a los hombres, ¿no? Malditos hombres que nos echan la culpa de todos sus estúpidos errores. Pero Sor Juana, no podemos poner eso. Entonces escribe: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Más diplomático. Más diplomático. Entonces, a eso hace referencia la inteligencia verbal y lingüística, al uso adecuado y asertivo de las palabras, ya sea en forma verbal o escrita, pero que permitan transmitir la información que nosotros queremos dar, de manera clara, simple, y eso corresponde a cada palabras escritas. Comentarios, dudas, consultas. ¿Qué opinan? Uso adecuado de palabras escritas. Es la lingüística. Ahora en programación lingüística es muy distinto. Se programa a la mente para asimilar lingüística verbal, información, ya sea verbal o correlación verbal o